El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre. Busquemos el reino, no las cosas materiales. Texto temático. Busquen continuamente el reino de Él, de Dios, y estas cosas les serán añadidas. Lucas 12:31. Canciones 40 y 98. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos? ¿Por qué debemos controlar el deseo de tener más cosas materiales? ¿Por qué está usted convencido de que Jehová puede satisfacer sus necesidades diarias? Párrafo 1. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos? Existe una diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. ¿Cuál es? Que solo necesitamos unas pocas cosas para vivir, como comida, ropa y un lugar donde vivir. Pero las cosas que queremos pueden llegar a ser muchísimas. Y muchas personas no se dan cuenta de que en realidad no todas las cosas que quieren son necesarias para vivir. Párrafo 2. Pregunta. Por lo general, ¿qué cosas quiere la gente? Las personas de países pobres tal vez no quieran las mismas cosas que las personas de países ricos. En algunas partes del mundo, la gente quiere tener un teléfono celular, una motocicleta o un pequeño terreno. En otras partes, la gente quiere tener mucha ropa cara, una casa más grande o un automóvil más caro. Pero sin importar dónde vivamos o cuánto dinero tengamos, podemos empezar a querer más y más cosas que no necesitamos o que no podemos comprar. Tengamos cuidado con el materialismo. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué significa ser materialista? Significa darles más importancia a las cosas materiales que a nuestra amistad con Jehová. Si somos materialistas, no estamos contentos con tener las cosas que necesitamos. Al contrario, siempre queremos más. Cualquiera de nosotros puede volverse materialista, aunque no tengamos mucho dinero o no compremos cosas caras. Quizás hasta dejemos de poner el reino de Dios en primer lugar en nuestra vida. Párrafo 4. Pregunta. ¿Para qué utiliza Satanás el deseo de los ojos? Satanás quiere que pensemos que para ser felices necesitamos tener muchas cosas. Así que usa su mundo y el deseo de los ojos para intentar que siempre queramos tener más cosas. Primera de Juan 2, 15 a 17. Todo el tiempo vemos y oímos anuncios que intentan convencernos para que compremos cosas nuevas. ¿Alguna vez hemos comprado algo solo porque se veía bonito en una tienda o porque lo vimos en un anuncio? Si es así, quizás después nos dimos cuenta de que en realidad no lo necesitábamos. Si seguimos comprando cosas que no necesitamos, nos complicaremos la vida. Esas cosas pueden distraernos de nuestro servicio a Jehová. Por ejemplo, tal vez no nos dejen suficiente tiempo para estudiar la Biblia, prepararnos para las reuniones y asistir a ellas y salir a predicar de forma regular. Recordemos que el apóstol Juan advirtió que este mundo y sus deseos van a desaparecer. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué les puede pasar a quienes dedican la mayor parte de sus energías a conseguir cosas materiales? Satanás quiere que usemos nuestras energías para conseguir más dinero y cosas materiales. No quiere que usemos nuestras energías para servir a Jehová. Pero si solo nos interesa conseguir cosas para nosotros, nuestra vida no tendrá sentido. Podríamos sentirnos frustrados o meternos en problemas económicos. Peor aún, podríamos perder la fe en Jehová y en su reino. Jesús dijo que los deseos de las demás cosas son como espinos que no dejan que una semilla crezca y produzca fruto. Marcos 4, 14, 18 y 19. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué aprendemos de lo que le sucedió a Baruc? Pensemos en Baruc, que era el secretario del profeta Jeremías. Cuando Baruc empezó a buscar cosas grandes para él mismo, Jehová le recordó que faltaba poco para que Jerusalén fuera destruida. Pero le prometió que le salvaría la vida. Baruc no debía esperar nada más.
Jehová no salvaría las cosas de la gente. ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a Baruc? Hoy también falta poco para que el mundo de Satanás sea destruido. Así que no es el momento de seguir consiguiendo más y más cosas. No debemos esperar que después de la gran tribulación todavía tengamos las cosas que ahora tenemos, aunque sean muy valiosas para nosotros. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué analizaremos a continuación y por qué? Entonces, ¿cómo podemos cuidar de nosotros y de nuestra familia sin descuidar lo más importante en la vida? ¿Cómo podemos evitar ser materialistas? ¿Qué puede ayudarnos a dejar de preocuparnos demasiado por conseguir las cosas que necesitamos? Jesús nos dio los mejores consejos para esto en el Sermón del Monte. Ahora vamos a leer y a analizar Mateo 6, 25 a 34. Esto nos ayudará a ver con claridad que debemos seguir buscando el reino y no las cosas materiales. Jehová nos da lo que necesitamos. Párrafos 8 y 9, pregunta A. ¿Por qué no debemos preocuparnos demasiado por las cosas que necesitamos? Pregunta B. ¿Qué sabía Jesús sobre las personas y sus necesidades? Mateo 6:25 dice: Por esto les digo, dejen de inquietarse respecto a su alma en cuanto a qué comerán o qué beberán, o respecto a su cuerpo en cuanto a qué se pondrán. ¿No significa más el alma que el alimento y el cuerpo que la ropa? Jesús sabía que sus discípulos estaban preocupados por cómo conseguir comida y ropa. Por eso, en el Sermón del Monte les dijo, dejen de inquietarse. Él quería ayudarlos a entender por qué no debían preocuparse por estas cosas. Aunque fueran cosas necesarias, Jesús sabía que si los discípulos se preocupaban demasiado, podían olvidarse de lo más importante en la vida. Y como se interesaba mucho por ellos, en aquella ocasión les advirtió 4 veces más sobre el peligro de preocuparse demasiado. Pero, ¿por qué nos dijo Jesús que no nos preocupemos por cosas como la comida o la ropa? ¿Acaso no necesitamos estas cosas? Claro que sí. Y es normal que nos preocupemos si no tenemos suficiente dinero para comprarlas. Jesús lo sabía y sabía lo que la gente necesitaba. Además, sabía que la vida de sus discípulos sería muy difícil durante los últimos días. Segunda a Timoteo 3:1. Hoy día, muchas personas no encuentran trabajo y las cosas están cada vez más caras. En muchos lugares, la gente es muy pobre y tiene muy poco o nada para comer. Pero Jesús también sabía que la vida de una persona es más importante que el alimento y el cuerpo que la ropa. Párrafo 10. Pregunta. Según enseñó Jesús, ¿qué debería ser lo más importante en la vida? Jesús acababa de enseñarles a sus discípulos que cuando oraran le pidieran a su Padre en el cielo las cosas necesarias. Les dijo que oraran así: Danos hoy nuestro pan para este día. Mateo 6:11. En otra ocasión les dijo que oraran así: Danos nuestro pan para el día según la necesidad del día. Lucas 11:3. Pero esto no significa que siempre debemos estar pensando en conseguir las cosas necesarias. De hecho, Jesús les enseñó a sus discípulos que pedir que viniera el reino de Dios era más importante que pedir por sus necesidades. Para ayudar a sus discípulos a dejar de preocuparse, Jesús les recordó que Jehová cuida a toda su creación. Párrafos 11 y 12. Pregunta. ¿Qué aprendemos de la manera en que Jehová cuida de los pájaros? Mateo 6:26 indica: Observen atentamente las aves del cielo, porque ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. No obstante, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Pensemos en las aves del cielo. Aunque son pequeñas, comen mucho. Si un pajarito fuera tan grande como una persona, comería más que nosotros. Las aves comen frutos, semillas, insectos y gusanos. Pero no necesitan sembrar ni cultivar, porque Jehová les da todo lo que necesitan. Claro, Él no les pone la comida en el pico.
Las aves tienen que ir a buscarla. Pero la comida está ahí para que la encuentren. Jesús estaba seguro de que si Jehová cuida de los pájaros, también cuidará de las personas. Pero al igual que las aves, debemos ser trabajadores. Tenemos que cultivar nuestra comida o ganar dinero para comprarla. Y Jehová bendecirá nuestros esfuerzos. Si no tenemos suficiente dinero o comida, Él puede darnos lo que necesitamos. Por ejemplo, otros quizás compartan con nosotros lo que tienen. Por otro lado, Jehová también les da a las aves un lugar donde vivir. Las ha creado con la capacidad de hacer sus propios nidos, y también ha hecho lo que necesitan para hacer sus nidos. De forma parecida, Jehová puede ayudarnos a encontrar un lugar adecuado donde vivir con nuestra familia. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué demuestra que valemos más que las aves? En Mateo 6:26, Jesús les recordó a sus discípulos que Jehová alimenta a las aves. Y luego les preguntó: ¿no valen ustedes más que ellas? Al decirles esto, quizás estaba pensando en que poco después daría su vida por todos los seres humanos. Así es, Jesús no murió por las aves o por algún otro animal. Murió por nosotros para que podamos vivir para siempre. ¿Verdad que esto demuestra que valemos más que las aves? Párrafo 14. Pregunta: ¿qué no conseguirá la persona que se inquieta demasiado? Mateo 6:27 declara: ¿quién de ustedes, por medio de inquietarse, puede añadir un codo a la duración de su vida? Jesús dijo que una persona no puede añadir un codo a su vida inquietándose por las cosas que necesita. ¿Qué quiso decir? Que por mucho que se preocupe, no conseguirá alargar su vida. Si se preocupa demasiado, hasta podría enfermarse o llegar a morir. Párrafo 15 y 16. Pregunta A. ¿qué nos enseña la manera en que Jehová cuida de los lirios del campo? Pregunta B. ¿qué debemos preguntarnos y por qué lo cree? Mateo 6:28 a 30 dice: también, en cuanto al asunto de ropa, ¿por qué se inquietan? Aprendan una lección de los lirios del campo, cómo crecen. No se afanan ni hilan, pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Pues bien, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, hombres de poca fe? A todos nos gusta tener ropa bonita, sobre todo para ir a predicar, a las reuniones y a las asambleas. Entonces, ¿debemos preocuparnos mucho por cómo conseguir ropa? Una vez más, Jesús les recordó a sus discípulos que Jehová cuida a toda su creación. Él les dio el ejemplo de los lirios del campo. Con esta expresión, quizás se refería a flores como las gladiolas, los jacintos y los tulipanes. Ninguna de estas flores necesita hacerse su propia ropa. Pero son tan bonitas que Jesús dijo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como una de ellas. Después de hablarles a sus discípulos sobre la manera en que Jehová viste así a la vegetación del campo, Jesús les preguntó: ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, hombres de poca fe? Por supuesto que los vestiría. Pero los discípulos de Jesús necesitaban más fe. Mateo 8:26, 14:31 y 16:8. Tenían que confiar en que Jehová quería cuidarlos y en que lo haría. Debemos pensar en esto y preguntarnos: ¿de verdad creo que Jehová me va a cuidar? Párrafo 17. Pregunta: ¿qué podría dañar nuestra amistad con Jehová? Mateo 6:31 y 32 indica: por eso, nunca se inquieten ni digan: ¿qué hemos de comer? O ¿qué hemos de beber? O ¿qué hemos de ponernos? Porque todas estas son las cosas en pos de las cuales las naciones van con empeño, pues su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Muchas personas que no conocen a Dios se dedican a ganar dinero y conseguir cosas materiales. Pero si hiciéramos lo mismo, podríamos dañar nuestra amistad con Jehová. Sabemos que Él es nuestro Padre y nos ama,
Así que confiamos en que si hacemos lo que nos pide y ponemos su reino en primer lugar, Él nos dará lo que necesitamos y mucho más. También confiamos en que ser amigos de Jehová es lo que de verdad nos hará felices. Esto nos ayuda a estar contentos con la ropa y la comida que necesitamos. ¿Ponemos el reino de Dios en primer lugar en nuestra vida? Párrafo 18. Pregunta: ¿qué cosa sabe Jehová sobre nosotros y de qué se encargará? Mateo 6:33 aconseja: sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Si ponemos el reino de Dios en primer lugar, Jehová promete que nos dará todo lo que necesitamos. ¿Por qué podemos estar seguros de que será así? Según Mateo 6:32, Jesús explicó: su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Jehová sabe lo que necesitamos antes de que nosotros mismos lo sepamos. Sabe qué ropa y qué comida necesitaremos. Y sabe que nuestra familia necesita un lugar donde vivir. Él se encargará de que tengamos lo que de veras necesitamos. Párrafo 19. Pregunta: ¿por qué no deberíamos preocuparnos por lo que podría pasar en el futuro? Mateo 6:34 explica: por lo tanto, nunca se inquieten acerca del día siguiente, porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes. Suficiente para cada día es su propia maldad. Una vez más, Jesús les dijo a sus discípulos: nunca se inquieten. Jehová nos dará lo que necesitamos cada día, así que no deberíamos preocuparnos demasiado por lo que podría pasar en el futuro. Si nos preocupamos demasiado, podemos empezar a confiar en nosotros más que en Jehová, y esto dañaría nuestra amistad con Él. Por eso, confiemos por completo en Jehová. Si buscamos primero el reino, Jehová nos cuidará. Párrafo 20. Pregunta A. ¿Qué meta se puede poner usted en el servicio a Jehová? Pregunta B. ¿Qué puede hacer usted para simplificar su vida? Sería muy triste que no le sirviéramos a Jehová con todas nuestras fuerzas por estar buscando más y más cosas materiales. Al contrario, debemos darle a Jehová lo mejor de nosotros. Podemos ponernos alguna meta. Por ejemplo, ¿podemos mudarnos a una congregación que necesite ayuda para predicar? ¿Podemos ser precursores? Y si ya somos precursores, ¿podemos ir a la escuela para evangelizadores del reino? ¿Podemos ayudar algunos días a la semana en Betel o en una oficina de traducción? ¿Podemos ser voluntarios locales de diseño y construcción y usar parte de nuestro tiempo para ayudar a hacer salones del reino? Pensemos en los cambios que podemos hacer para llevar una vida más sencilla. Así tendremos más tiempo y fuerzas para trabajar para el reino. Al final de este artículo, la información suplementaria, Cómo llevar una vida más sencilla, da algunas ideas. Pidamos a Jehová que nos ayude a ver lo que necesitamos hacer. Luego, hagamos los cambios que sean necesarios. Párrafo 21. Pregunta: ¿qué nos ayudará a acercarnos más a Jehová? Jesús nos enseñó a poner el reino en primer lugar en nuestra vida. Si lo hacemos, dejaremos de preocuparnos demasiado por las cosas que necesitamos. Confiaremos más en que Él nos va a cuidar. Además, aprenderemos a dominarnos y a no comprar todo lo que queremos o todo lo que el mundo nos ofrece, aunque podamos pagarlo. Todo esto nos ayudará a acercarnos más a Jehová. Llevar ahora una vida más sencilla nos ayudará a seguir fieles a Jehová y a conseguir la vida eterna que Él nos ha prometido. La siguiente es información suplementaria. ¿Cómo llevar una vida más sencilla? 1. Haga una lista de las cosas que necesita. 2. No gaste dinero en cosas que no necesita de verdad. 3. Decida las cosas que necesita comprar cada semana o cada mes y cuánto dinero puede gastar. 4. Venda, regale o bote las cosas que no use. 5. Pague todas sus deudas lo antes posible.
6. Busque formas de pasar menos horas en el trabajo. 7. Piense en formas de hacer más en la predicación. Fin del artículo. Si seguimos comprando cosas que no necesitamos, nos complicaremos la vida. Esas cosas pueden distraernos de nuestro servicio a Jehová. Por ejemplo, tal vez no nos dejen suficiente tiempo para estudiar la Biblia, prepararnos para las reuniones y asistir a ellas, y salir a predicar de forma regular. Recordemos que el apóstol Juan advirtió que este mundo y sus deseos van a desaparecer. Párrafo 5. Pregunta: ¿qué les puede pasar a quienes dedican la mayor parte de sus energías a conseguir cosas materiales? Satanás quiere que usemos nuestras energías para conseguir más dinero y cosas materiales. No quiere que usemos nuestras energías para servir a Jehová. Pero si solo nos interesa conseguir cosas para nosotros, nuestra vida no tendrá sentido. Podríamos sentirnos frustrados o meternos en problemas económicos. Peor aún, podríamos perder la fe en Jehová y en su reino. Jesús dijo que los deseos de las demás cosas son como espinos que no dejan que una semilla crezca y produzca fruto. Marcos 4, 14, 18 y 19. Párrafo 6. Pregunta: ¿qué aprendemos de lo que le sucedió a Baruc? Pensemos en Baruc, que era el secretario del profeta Jeremías. Cuando Baruc empezó a buscar cosas grandes para él mismo, Jehová le recordó que faltaba poco para que Jerusalén fuera destruida. Pero le prometió que le salvaría la vida. Baruc no debía esperar nada más. Jehová no salvaría las cosas de la gente. ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a Baruc? Hoy también falta poco para que el mundo de Satanás sea destruido. Así que no es el momento de seguir consiguiendo más y más cosas. No debemos esperar que después de la gran tribulación todavía tengamos las cosas que ahora tenemos, aunque sean muy valiosas para nosotros. Párrafo 7. Pregunta: ¿qué analizaremos a continuación y por qué? Entonces, ¿cómo podemos cuidar de nosotros y de nuestra familia sin descuidar lo más importante en la vida? ¿Cómo podemos evitar ser materialistas? ¿Qué puede ayudarnos a dejar de preocuparnos demasiado por conseguir las cosas que necesitamos? Jesús nos dio los mejores consejos para esto en el Sermón del Monte. Ahora vamos a leer y a analizar Mateo 6, 25 a 34. Esto nos ayudará a ver con claridad que debemos seguir buscando el reino y no las cosas materiales. Jehová nos da lo que necesitamos. Párrafos 8 y 9. Pregunta A. ¿Por qué no debemos preocuparnos demasiado por las cosas que necesitamos? Pregunta B. ¿Qué sabía Jesús sobre las personas y sus necesidades? Mateo 6:25 dice: Por esto les digo, dejen de inquietarse respecto a su alma en cuanto a qué comerán. Claro, Él no les pone la comida en el pico. Las aves tienen que ir a buscarla. Pero la comida está ahí para que la encuentren. Jesús estaba seguro de que si Jehová cuida de los pájaros, también cuidará de las personas. Pero al igual que las aves, debemos ser trabajadores. Tenemos que cultivar nuestra comida o ganar dinero para comprarla. Y Jehová bendecirá nuestros esfuerzos. Si no tenemos suficiente dinero o comida, Él puede darnos lo que necesitamos. Por ejemplo, otros quizás compartan con nosotros lo que tienen. Por otro lado, Jehová también les da a las aves un lugar donde vivir. Las ha creado con la capacidad de hacer sus propios nidos, y también ha hecho lo que necesitan para hacer sus nidos. De forma parecida, Jehová puede ayudarnos a encontrar un lugar adecuado donde vivir con nuestra familia. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué demuestra que valemos más que las aves? En Mateo 6:26, Jesús les recordó a sus discípulos que Jehová alimenta a las aves. Y luego les preguntó: ¿no valen ustedes más que ellas? Al decirles esto, quizás estaba pensando en que poco después daría su vida por todos los seres humanos. Así es,
Jesús no murió por las aves o por algún otro animal. Murió por nosotros para que podamos vivir para siempre. ¿Verdad que esto demuestra que valemos más que las aves? Párrafo 14. Pregunta: ¿qué no conseguirá la persona que se inquieta demasiado? Mateo 6:27 declara: ¿quién de ustedes, por medio de inquietarse, puede añadir un codo a la duración de su vida? Jesús dijo que una persona no puede añadir un codo a su vida inquietándose por las cosas que necesita. ¿Qué quiso decir? Que por mucho que se preocupe, no conseguirá alargar su vida. Si se preocupa demasiado, hasta podría enfermarse o llegar a morir. Párrafo 15 y 16. Pregunta A. ¿Qué nos enseña la manera en que Jehová cuida de los lirios del campo? Pregunta B. ¿Qué debemos preguntarnos y por qué lo cree? Mateo 6:28 a 30 dice: también, en cuanto al asunto de ropa, ¿por qué se inquietan? Aprendan una lección de los lirios del campo, cómo crecen. No se afanan ni hilan, pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Pues bien, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, hombres de poca fe? A todos nos gusta tener ropa bonita, sobre todo para ir a predicar, a las reuniones y a las asambleas. Entonces, ¿debemos preocuparnos mucho por cómo conseguir ropa? Una vez más, Jesús les recordó a sus discípulos que Jehová cuida a toda su creación. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre. Busquemos el reino, no las cosas materiales. Texto temático. Busquen continuamente el reino de Él, de Dios, y estas cosas les serán añadidas. Lucas 12:31. Canciones 40 y 98. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos? ¿Por qué debemos controlar el deseo de tener más cosas materiales? ¿Por qué está usted convencido de que Jehová puede satisfacer sus necesidades diarias? Párrafo 1. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos? Existe una diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. ¿Cuál es? Que solo necesitamos unas pocas cosas para vivir, como comida, ropa y un lugar donde vivir. Pero las cosas que queremos pueden llegar a ser muchísimas. Y muchas personas no se dan cuenta de que en realidad no todas las cosas que quieren son necesarias para vivir. Párrafo 2. Pregunta: por lo general, ¿qué cosas quiere la gente? Las personas de países pobres tal vez no quieran las mismas cosas que las personas de países ricos. En algunas partes del mundo, la gente quiere tener un teléfono celular, una motocicleta o un pequeño terreno. En otras partes, la gente quiere tener mucha ropa cara, una casa más grande o un automóvil más caro. Pero sin importar dónde vivamos o cuánto dinero tengamos, podemos empezar a querer más y más cosas que no necesitamos o que no podemos comprar. Tengamos cuidado con el materialismo. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué significa ser materialista? Significa darles más importancia a las cosas materiales que a nuestra amistad con Jehová. Si somos materialistas, no estamos contentos con tener las cosas que necesitamos. Al contrario, siempre queremos más. Cualquiera de nosotros puede volverse materialista, aunque no tengamos mucho dinero o no compremos cosas caras. Quizás hasta dejemos de poner el reino de Dios en primer lugar en nuestra vida. Párrafo 4. Pregunta: ¿para qué utiliza Satanás el deseo de los ojos? Satanás quiere que pensemos que para ser felices necesitamos tener muchas cosas. Así que usa su mundo y el deseo de los ojos para intentar que siempre queramos tener más cosas. Primera de Juan 2, 15 a 17.
Todo el tiempo vemos y oímos anuncios que intentan convencernos para que compremos cosas nuevas. ¿Alguna vez hemos comprado algo solo porque se veía bonito en una tienda o porque lo vimos en un anuncio? Si es así, quizás después nos dimos cuenta de que en realidad no lo necesitábamos. Él les dio el ejemplo de los lirios del campo. Con esta expresión, quizás se refería a flores como las gladiolas, los jacintos y los tulipanes. Ninguna de estas flores necesita hacerse su propia ropa. Pero son tan bonitas que Jesús dijo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como una de ellas. Después de hablarles a sus discípulos sobre la manera en que Jehová viste así a la vegetación del campo, Jesús les preguntó, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, hombres de poca fe? Por supuesto que los vestiría. Pero los discípulos de Jesús necesitaban más fe. Mateo 8:26, 14:31 y 16:8. Tenían que confiar en que Jehová quería cuidarlos y en que lo haría. Debemos pensar en esto y preguntarnos, ¿de verdad creo que Jehová me va a cuidar? Párrafo 17. Pregunta, ¿qué podría dañar nuestra amistad con Jehová? Mateo 6:31 y 32 indica, por eso, nunca se inquieten ni digan, ¿qué hemos de comer? ¿O qué hemos de beber? ¿O qué hemos de ponernos? Porque todas estas son las cosas en pos de las cuales las naciones van con empeño, pues su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Muchas personas que no conocen a Dios se dedican a ganar dinero y conseguir cosas materiales. Pero si hiciéramos lo mismo, podríamos dañar nuestra amistad con Jehová. Sabemos que Él es nuestro Padre y nos ama. Así que confiamos en que si hacemos lo que nos pide y ponemos su reino en primer lugar, Él nos dará lo que necesitamos y mucho más. También confiamos en que ser amigos de Jehová es lo que de verdad nos hará felices. Esto nos ayuda a estar contentos con la ropa y la comida que necesitamos. ¿Ponemos el reino de Dios en primer lugar en nuestra vida? Párrafo 18. Pregunta, ¿qué cosa sabe Jehová sobre nosotros y de qué se encargará? Mateo 6:33 aconseja, sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Si ponemos el reino de Dios en primer lugar, Jehová promete que nos dará todo lo que necesitamos. ¿Por qué podemos estar seguros de que será así? Según Mateo 6:32, Jesús explicó, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Jehová sabe lo que necesitamos antes de que nosotros mismos lo sepamos. Sabe qué ropa y qué comida necesitaremos. Y sabe que nuestra familia necesita un lugar donde vivir. Él se encargará de que tengamos lo que de veras necesitamos. Párrafo 19. Pregunta, ¿por qué no deberíamos preocuparnos por lo que podría pasar en el futuro? Mateo 6:34 explica, ¿o qué beberán? O respecto a su cuerpo en cuanto a qué se pondrán. ¿No significa más el alma que el alimento y el cuerpo que la ropa? Jesús sabía que sus discípulos estaban preocupados por cómo conseguir comida y ropa. Por eso, en el Sermón del Monte les dijo, dejen de inquietarse. Él quería ayudarlos a entender por qué no debían preocuparse por estas cosas. Aunque fueran cosas necesarias, Jesús sabía que si los discípulos se preocupaban demasiado, podían olvidarse de lo más importante en la vida. Y como se interesaba mucho por ellos, en aquella ocasión les advirtió 4 veces más sobre el peligro de preocuparse demasiado. Pero, ¿por qué nos dijo Jesús que no nos preocupemos por cosas como la comida o la ropa? ¿Acaso no necesitamos estas cosas? Claro que sí. Y es normal que nos preocupemos si no tenemos suficiente dinero para comprarlas. Jesús lo sabía y sabía lo que la gente necesitaba. Además, sabía que la vida de sus discípulos sería muy difícil durante los últimos días. Segunda a Timoteo 3:1. Hoy día, muchas personas no encuentran trabajo y las cosas están cada vez más caras. En muchos lugares,
La gente es muy pobre y tiene muy poco o nada para comer. Pero Jesús también sabía que la vida de una persona es más importante que el alimento y el cuerpo que la ropa. Párrafo 10. Pregunta. Según enseñó Jesús, ¿qué debería ser lo más importante en la vida? Jesús acababa de enseñarles a sus discípulos que cuando oraran le pidieran a su Padre en el cielo las cosas necesarias. Les dijo que oraran así: Danos hoy nuestro pan para este día. Mateo 6:11. En otra ocasión les dijo que oraran así: Danos nuestro pan para el día según la necesidad del día. Lucas 11:3. Pero esto no significa que siempre debemos estar pensando en conseguir las cosas necesarias. De hecho, Jesús les enseñó a sus discípulos que pedir que viniera el reino de Dios era más importante que pedir por sus necesidades. Para ayudar a sus discípulos a dejar de preocuparse, Jesús les recordó que Jehová cuida a toda su creación. Párrafos 11 y 12. Pregunta. ¿Qué aprendemos de la manera en que Jehová cuida de los pájaros? Mateo 6:26 indica: Observen atentamente las aves del cielo, porque ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. No obstante, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Pensemos en las aves del cielo. Aunque son pequeñas, comen mucho. Si un pajarito fuera tan grande como una persona, comería más que nosotros. Las aves comen frutos, semillas, insectos y gusanos, pero no necesitan sembrar ni cultivar, porque Jehová les da todo lo que necesitan.